Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a nuestros oyentes. Hoy estoy con Dieguito Cubillos y vamos a hablar del Bronx, de lo que fue y lo que terminó siendo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que muchos en Bogotá han escuchado, pero no todos entienden muy bien, que es el Bronx. Sí, bueno, hola a todos, qué gusto que nos estén escuchando. Creo que va a ser un episodio bien interesante, Juan, em, porque, bueno, sin duda es una historia que vale la pena contar, ¿no? Y que seguramente muchas Sí, personas, claro. no solo de Bogotá, sino de otras ciudades o de otros lugares de Colombia e incluso de otros países, pues no conocen. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, Sí, pues más que es un lugar que tiene una cierta fama acá, ¿no? Como que, claro, claro, como de cierta vergüenza y hasta miedo para la gente que lo vivió. claro. Y precisamente eso te iba a decir, ¿no? Que no es un lugar famoso por lo que, por lo que pasó ahí, ¿no? Sino por la historia social, urbana y criminal que rodeó, digamos, este sitio. Y pues hoy no solo nos vamos a quedar con lo que hemos visto, no solo nos vamos a quedar con de pronto lo que nos han contado, sino también vamos a mirar datos, cifras y entender quiénes controlaban realmente ese territorio. Sí, claro, Dieguito. Bueno, como todo, vamos a empezar desde el comienzo y es como el contexto y la transformación del sector. Primero hay que aclarar algo. El Bronx no nació como una zona de criminalidad. A principios del siglo XX era parte de un centro urbano activo, cercano al barrio Voto Nacional, con comercio y una población muy estable, la verdad. Y aunque, bueno, el deterioro del centro, ¿no? Con el paso del tiempo, Mm. que incluía migración urbana, abandono institucional y transformó el uso del suelo, que también lo hubo, pues hizo que se crearan unas condiciones que allí pues permitió que aparecieran unas dinámicas de exclusión social, ¿no? Sí, claro. De hecho, después del cierre del barrio Inés, el Cartucho, que eso fue más o menos en 2005, muchas de esas dinámicas se desplazaron hacia unas cuadras cercanas. Exacto. Y ahí se consolidó el Bronx, lo que se conoció como el Bronx. Entonces, para dimensionar el impacto social que tuvo esto, nos vamos al 2011 y en ese año se estimaba que cerca de unas 2.000 personas en situación de la calle, ¿no? Vivían concentradas en 3 cuadras apenas, lo que representaba cerca de una quinta parte de esa población en toda la ciudad de Bogotá. Y para 2016 se habla de una población flotante de unas 3.500 personas circulando o viviendo en el sector. Te iba a preguntar, de hecho, ¿tú has pasado por ahí? Bueno, obviamente, nunca entraste o... Yo creo que de pequeño, yo creo que de pequeño sí pasé alguna vez, obviamente con mis papás. Em, no lo recuerdo muy bien, pero sí lo que recuerdo es que se sentía una sensación de inseguridad, ¿no? Como Sí, de claro, miedo. pesado. Entonces, sí, sí, pues sin duda, creo que esto que venimos hablando muestra un poco como ese crecimiento eh, con el paso de los años de la población, ¿no? O sea, es decir, en pocas cuadras empezó a vivir mucha gente en esas calles, se densificó muchísimo. Sí, Entonces, bueno, súper, pues vamos a, creo que hay que entender un poco también, ya vimos toda la parte como el contexto y la zona. sí. Ahora me gustaría que miráramos ese control que empezaron a tener algunas bandas o los grupos armados o, Bandas. sí, las bandas. Sí, era como, sí, como una seguridad privada del lugar. Exacto, porque el Bronx llegó incluso a convertirse en un centro de operación, pues realmente muy difícil, ¿no? Y allí se registraban delitos, que yo creo que los hemos visto muchas personas en videos, en documentales, como el tráfico de drogas, la extorsión, las armas,
los secuestros y algo que a mí particularmente me da algo de susto y son las desapariciones, ¿no? Hmm. No, sí, yo me acuerdo que programas como Los Informantes o Séptimo Día, cuando entraban y se reunían ahí en las casas ya abandonadas y eso, sí se sentía como que el feeling, el miedo de todas las personas que se perdieron allá y con todos los mitos que rodea ese sector. De Y terror. por ejemplo, sí, y por ejemplo, según autoridades, al menos 5 organizaciones criminales operan en la zona, controlando principalmente el microtráfico y otras economías ilegales. Dios mío, sí. Pues revisando, vimos que hay tres de esas estructuras dominantes que eran conocidas como uno, gancho mosco, dos, gancho manguera y tres, gancho payaso. Es curioso, ¿no? Esos nombres. Sí, claro. Más que estas bandas fueron identificadas como las más poderosas y terminaron siendo desmanteladas en la intervención del 2011. Creo que eso fue por la época de la alcaldía de Peñalosa, si no estoy mal. Sí, 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 cierto que sí. sí, eso fue Mm, un operativo fuerte que hicieron, creo que fue hacia el año 2016. sí. ¿Tú lo viste? ¿Tú alcanzaste a verlo? Claro, claro, eso fue una limpieza, por decirlo de alguna manera, para restaurar la zona, ¿no? No, y cómo entraban a los locales de las personas, que pues, la policía ya aparecía, era un ejército terrible. Pues no, no era para menos, necesitaban muchos efectivos de la policía para poder tomar nuevamente el control de la zona. Y bueno, pues hay varios documentales que vale la pena ver donde muestran un poco de esos operativos y pues de todo esto que estamos hablando, que venimos hablando en este episodio, y es esas cosas tan tremendas que pasaron allá, ¿no? Como hablamos ahorita, Sí, todo el tema de las drogas, se desmanteló eh, el microtráfico que había en esas calles, se desmanteló pues muchos crímenes que cometieron estas bandas, las desapariciones, encontraron rastros de personas que habían sido incineradas, mejor dicho, esqueletos. sí, es una lista larguísima de descubrimientos realmente macabros, macabros. Ahora, para entender el nivel económico del negocio, vamos a ponerlo en estas cifras. Entonces, el tráfico de drogas en ese sector generaba alrededor de 130 millones de pesos diarios. Es una cifra, Dios Mucha mío, plata. mucho más que muchas empresas legalmente constituidas. Y además, mensualmente, estas son estimaciones claramente, se calculaba que podían estar facturando entre 1,5 millones de dólares mensualmente. Dios mío. Esto sí es impresionante cuando uno escucha estas cifras, o sea, en unas calles que parecen pobres, en unas calles que pues nadie pensaría que se mueve esa cantidad de dinero, Hay pues meras huacas. claro, lo hacían mediante unas redes que incluso inducían pues menores al consumo para explotarlos. Obviamente tenían toda una cadena logística y de distribución pues muy bien establecida estas bandas. Sí, yo me imagino que ponían a los menores a vender también. Eran los promotores. Los productores sí. No, y lo terrible, aparte de todo eso, es que irónicamente, además, unas investigaciones mostraron que algunos policías llegaron a tener vínculos con estas magias, facilitando el negocio ilegal y brindando protección a los cabecillas. Sí, esto parece increíble, ¿no? Este punto Sí, yo creo que pero es de las cosas más escandalosas que se llegaron a descubrir y precisamente fue cómo durante tantos años en los que existió el Bronx, pues hubo vínculos o hubo conocimiento de la policía, de las autoridades, del funcionamiento de estas bandas criminales dentro del Bronx, ¿no? Y no, y se, es que ya era un descaro de la alcaldía, tantos años donde sabían dónde se concentraban las drogas, donde la distribuían, donde ganaban mucha plata y no, pues no hacían nada.
Sí, es realmente sorprendente, pero Sí, bueno, pues es la historia del Bronx que también, por supuesto, tuvo que, o más bien, tuvo que, sí, tuvo alguna relación con las autoridades y eso les permitió también hacer muchas cosas durante mucho tiempo y mantenerse, ¿no? En el transcurso de sí, los... claro. Todos comían de ahí, de alguna forma. Exacto. Ahora bien, con todo esto, ¿no? Ya entendiendo ese contexto, entendiendo un poco la magnitud de las utilidades que se recibían de este negocio, de las desapariciones, de los actos ilegales que cometían, de los asesinatos, pues, como veníamos hablándolo, llega una intervención hacia el año 2016 y me parece chévere que hablemos un poco sobre eso, porque, pues, sin duda eso fue un giro completamente para el blues. Entonces, el punto de quiebre llegó en el 28 de mayo del año 2016 con una operación que obviamente en conjunto de inteligencia de la policía y pues muchos efectivos que también estuvieron de civiles durante algún tiempo investigando, Mm. pues la planearon durante 4 meses, ¿no? No, y también que muchos de esos eh, civiles disfrazados murieron. Se dan cuenta de que no eran, digamos, habitantes del sector o de la calle. Y lo que hacían era que los decían como, ay, que los llevan a cierto lugar y decían, ay, quites el pantalón, no sé qué. Y como ellos veían que tenían boxer o pues estaban limpios, baila y los mataban. Claro, No, y más que en esa operación participaron como más o menos más de 2.500 miembros de policía, ejército y fiscalía. Además de, claro, de funcionarios sociales, me imagino que para las víctimas. claro, claro, deben tener un equipo, debieron haber tenido un equipo, pues que obviamente apoyara no solo la parte de, sí, de la policía, el ejército, la fiscalía obviamente para recoger pruebas y demás, ¿no? Ahora, los resultados, esto también me parece que es algo valioso de mencionar dentro de toda esta historia del Bronx, y es que los resultados de esa operación fueron, hay varios datos, ¿no? Entonces, lo primero es que Sí. se rescataron más o menos 76 menores que estaban en ese momento en las calles. Eso pues ya muestra un poco digamos, la proporción sí, la relación de niños que había Uy. en estas calles. 76 niños pues es mucho si uno lo piensa en algo tan pequeño, ¿no? En un perímetro tan pequeño. Lo segundo es que se dieron cuenta que cerca de 200 mujeres eran explotadas sexualmente y además muchas de estas 200 mujeres pues eran menores. Entonces eso no es un dato menor, sencillamente pues muestra también cómo estas redes estaban conformadas realmente por menores, tanto para el tráfico como para todo el tema de la prostitución. No, sí, me imagino que para eso eran los funcionarios públicos. Claro, claro, para poder reubicar, ¿no? O sí, reinsertar nuevamente a estas personas, sí. Otra cosa, otro dato, es que hallaron personas secuestradas. O sea, en el momento del operativo habían personas secuestradas. Estaban bajo el poder de estas bandas Mm. criminales. Entonces también se logró un avance en eso. Y eh, este que no, este que me parece muy importante, que creo que es como la piedra que sostiene todo. Y es que se Sí. incautaron las drogas y se identificaron las estructuras ilegales. O sea, este era como el organigrama y a partir de eso, pues ya obviamente La lograron intervención, entender, Tin. exacto, lograron entender cómo era toda la estructura. No, sí, y también fueron retiradas 1.852 personas en situación de calle, trasladadas a refugios y programas sociales. Y se capturaron alrededor como de 20 implicados en actividades criminales durante la operación inicial. Pues igual también toca aclarar que muchas de esas personas en la calle y eso, que pues sí, que trasladaron a todos esos refugios y programas, pues no sirvieron de mucho, porque yo me acuerdo que muchas se fueron al barrio San Bernardo. Ya por eso esa es como zona de tolerancia. Claro, tuvieron que reorganizar, pues,
Mm. Difícil que estas personas que llevaban tantos años en las calles pues fueran a cambiar su vida de un momento a otro, ¿no? Sí, claro. Eh, y bueno, pues esta intervención además logró, como lo dijimos hace un rato, entender cómo era la organización territorial que tenían estas bandas, ¿no? Es decir, cómo se distribuían el territorio, cómo era el control sobre los habitantes de la calle y cómo se aprovechaban de las personas para crear como unos escudos humanos en los disturbios. Eso era lo que hacía tan difícil que la policía, que las personas entraran. O sea, estaban completamente protegidos. No, sí, claro. Menos que más de uno es que mantenía el control era los famosos Saiyajines, que era la policía privada del sector, Exacto. a las que usted le rendía cuentas donde usted, si lo pillaban robando, eso ya era para el calabozo. Pero bueno, ahora toca preguntarse, ¿qué fue después del Bronx? Tras el operativo, el Bronx dejó de existir y como enclave criminal concentrado. No sé si sabías. Sí, pues ahí vale la pena mencionar lo que tú decías, ¿no? Se acabó el Mm. Bronx, pero ¿qué pasó? Se reorganizaron, ¿no? Fueron a San Bernardo. Ahora bien, pues se estima, es decir, no solo esta reorganización, sino se estima que cerca de 550 exhabitantes, es decir, personas de la calle, lograron iniciar procesos de recuperación, los incluyeron o se incluyeron dentro de la sociedad, se reinsertaron nuevamente dentro de la sociedad. O sea, estas 50 personas pues recuperaron su Mm. vida o volvieron a tener una nueva oportunidad. Estas son algunas cifras que, digamos, han dado las autoridades oficiales. No, sí, como dije anteriormente, lo de San Bernardo y que en general la gente, los habitantes de calle comenzaron a trasladarse a diferentes sectores, pues eso surgió un fenómeno complejo, como la dispersión de la población vulnerable por otras zonas de la ciudad, lo que obviamente abrió un debate sobre si el problema se resolvió o simplemente pues cambió de lugar, que para mí es esa. Claro, sí, y fíjate que esa zona del Bronx hoy forma parte de proyectos de renovación urbana. Ahí hay uno bien, bien chévere, es ambicioso y Mm. es distrito creativo, ¿no? Y lo que buscan es que donde hubo muertes, donde hubo prostitución, donde hubo Abuso, drogas, abuso, pues torturas. ahora haya arte, haya memoria, haya emprendimiento, o sea, todo lo opuesto. Sí, claro. Ya yo vi que están conociendo como un teatro como bien chévere. Me toca ir después. Bueno, y ya para como una reflexión final, pues la historia del Bronx no se puede resumir solo en criminalidad, ¿o no? Sí, de acuerdo, pues yo creo que eso es lo que nos queda normalmente en la mente, pero vale la pena hablar de la desigualdad urbana, de la exclusión social que hubo, de la economía ilegal, ¿no? Esa economía subterránea, del abandono institucional. eh, y pues sin duda, toda la suma de estos factores fue lo que permitió que ese espacio se consolidara, se construyera, se mantuviera y se consolidara durante muchos años. Sí, claro, Dieguito. No, pues los datos muestran la magnitud del fenómeno, pero también que detrás de ello había personas, historias y obviamente unos contextos bien complejos. Uno ya como puede señalar a personas que no han tenido las mismas oportunidades que uno. Así es. Y para entender el Bronx o entender el Bronx es realmente entender cómo las ciudades muestran esa desigualdad, ¿no? Muestran esas fracturas sociales y bueno, creo que es una constante no solo en las ciudades de Colombia, sino en muchas ciudades de Latinoamérica donde se ven esos contrastes, Sí, precisamente como decías ahorita, de personas que tienen muchísimas oportunidades
y encontrar también realidades como la del Bronx y cómo esas intervenciones urbanas pueden volver a dar vida, pueden cerrar capítulos, pero pues sin duda a veces quedan problemas también de raíz que no se resuelven completamente. Sí, claro, tienes toda la razón, Dieguito. Bueno, te agradezco mucho por el capítulo de hoy con mi compañero Dieguito Cubillos. Muy chévere la charla. Bueno, Juanito, a ti gracias, gracias a pues, todas las personas que nos escuchan y creo que vale la pena seguir entendiendo la historia, como dice el viejo adagio, para no olvidarla, no Mm. olvidarla para no repetirla, ¿no? Entonces nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que conocer la historia de la ciudad, de sus ciudades, también es entender su presente. Bueno, muchas gracias, Dieguito.